Y mucha atención, a partir del próximo 4 de septiembre, México volverá a exigir visa a los ecuatorianos. La decisión se da ante un aumento en la ola migratoria, mientras desde la Cancillería se indicó que la resolución no resuelve la migración riesgosa. La información la confirmó Roberto Canseco, jefe de Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Ecuador. El gobierno mexicano, de manera unilateral, decidió solicitar nuevamente visa a los ecuatorianos que deseen ingresar a ese país. Esto a partir del 4 de septiembre. El gobierno mexicano publicó un acuerdo que suspende el decreto que suprimía el requisito de visa a los ecuatorianos, que estaba vigente desde noviembre de 2018, por lo que el documento se volverá a exigir. La razón: el aumento en la ola migratoria a ese país. De enero a julio del 2021, 88.696 ecuatorianos partieron hacia México, pero solo regresaron 34.331, es decir que 54.365 se quedaron. Pero vale la pena señalar que no solo son los ecuatorianos. Entonces México tendría que ponerle visas a toda América Latina. Antes del 4 de septiembre, los pasajeros ecuatorianos aún pueden viajar sin visa. La medida estará vigente hasta el 4 de marzo de 2022. La decisión del gobierno mexicano tuvo reacciones en Ecuador. Desde la Cancillería indicaron mediante un comunicado que la medida por sí misma no resolverá el drama humano que genera la migración riesgosa que padecen los ecuatorianos. El internacionalista Carlos Estarellas concuerda. Porque la visa que nos están poniendo a todos los ecuatorianos no significa que alguien que tenga visa no se va a querer, digamos, traspasar a los Estados Unidos. Los controles internos de México deben de ser más rigurosos. Además, se informó que ambos países buscarán mecanismos para disminuir el impacto que podría sufrir el intercambio turístico, comercial y cultural. Post pandemia, el destino más vendido para Ecuador fue México. Entonces la afectación va a ser muy grande, ya que todos los pasajeros que han comprado con anticipación sus paquetes a Cancún se van a ver afectados. Además, indicó que se procurará el restablecimiento de la exoneración del visado en el corto plazo. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y los restos de al menos 7 migrantes ecuatorianos han sido encontrados en la frontera entre México y Estados Unidos en lo que va del año. Por quebrantos en la salud o en manos de organizaciones narcodelictivas, muchos compatriotas mueren y sus cuerpos nunca aparecen. Entre la imagen de Cristo en la cruz y una vela está la fotografía de Kevin Andrés Lucero, de 19 años de edad, migrante ecuatoriano. Hace 18 días, él y su hermano menor comenzaron la travesía hacia Estados Unidos sin saber que ese viaje se convertiría en la última aventura que juntos vivirían. De su casa en la comuna de San Pedro de Bulcay, del cantón Gualaceo, en la provincia de La Suay, salieron hace 18 días. Llegaron a Ciudad de México, desde donde recién el pasado fin de semana partieron rumbo a la frontera. Pero el domingo, al mayor de los Lucero, Jonathan, el único de la familia que se quedó en Ecuador, pues sus padres se fueron primero. Lo llamaron para darle la peor de las noticias. Estaba caminando y mi hermano, el Kevin, le dice a mi otro hermano que estoy cansado, tengo sueño, tengo mucho sueño, y al rato que termina de decir eso, se desmaya y cae al piso, pero ya ha caído al piso, ya sin signos vitales. Dice que mi hermano ha sido feo de verle cómo está agonizando, y mi otro hermano ahí con él, los dos. De ahí que no pudo seguir, no quiso dejar botado el cuerpo de su hermano. Tiempo después, patrullas policiales los encontraron. Y ahora está solito, botado, esperando ser deportado. Son las dolorosas historias que esta nueva ola migratoria está dejando a lo largo del territorio ecuatoriano, principalmente en zonas rurales de la región interandina. En la parroquia Xitmat, también en Gualaceo, encontramos a doña Norma Schumi, quien intenta hallar consuelo. Hace 2 meses su esposo, Manuel Eduardo Cabrera, de 37 años, también migró y murió, dejando 3 niños en la orfandad. Que yo me voy allá, que allá tengo que trabajar, que allá voy a luchar por ustedes, dijo. Pero no fue el destino de él llegar a donde era de llegar, falleció adentro ya. Su cadáver apareció en Nuevo México. Encontraron fallecido, pero no se sabe qué pasó. William Murillo, ex titular de la Secretaría Nacional del Migrante, se refiere a los peligros que corren los ecuatorianos que intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Están expuestos a que sean interceptados por las mafias internacionales y que sean vendidos, y es muy común que las mujeres sean violadas o prostituidas. Los hombres que no quieren unirse a las filas de los narcoterroristas los asesinan. Los restos de al menos 7 compatriotas han sido encontrados en esa frontera en lo que va de este año. Y esos 7 fallecimientos se suman los 16 registrados en el 2020, los 18 del 2019 y los 12 del 2018. Pero hay cientos que nunca aparecen. Con imágenes de Iván Rodríguez, Luisa María Heredia, 24 horas.
Otros temas. Este sábado se desarrolló nuevamente una minga de vacunación masiva en Quito y Guayaquil. En la capital no se registraron largas filas ni aglomeraciones. Además, un nuevo lote de 54.000 vacunas contra el COVID-19 de la marca CanSino llegaron este sábado a la capital. 70 brigadas se instalaron en el Coliseo General Rumiñahui este sábado. Cientos de personas con agendamiento y rezagadas acudieron a esta minga masiva a recibir las segundas dosis de AstraZeneca, Sinovac y Pfizer. Muy bien, perfecto. O sea, sí, me gustó. Más rápido, ni 5 minutos. Llegué, me vacunaron y ya está. Según la coordinadora zonal 9 del Ministerio de Salud, debido al avance del plan de vacunación, cada vez se acercan menos personas a las convocatorias. El día de hoy ha habido poca afluencia de personas, la gente no ha madrugado como la anterior vez, está acudiendo la gente y la vacunación está siendo fluida. En un principio se dijo que en agosto se aplicarían únicamente las segundas dosis, pero este sábado también acudieron personas que aún no se habían vacunado. Ellos recibieron la monodosis de CanSino. CanSino desde el día de hoy estamos vacunando aquí en el General Rumiñahui y también en nuestros 3 puntos masivos de Quito, que es el Bicentenario, Benalcázar y Consejo Provincial. Así fue el caso de Paula Costa. Él era la única persona en su familia que faltaba por vacunarse. ¿Por qué no había acudido antes? No pude acudir en la fecha que yo tuve que ir, entonces aprovechando que se hubo esta oportunidad, si no estaba esperando a septiembre. El Ministerio de Salud junto a ACNUR también realizó una convocatoria para que personas en situación de movilidad acudan a vacunarse. El día de ayer me enteré, entonces aproveché el temor de que los rechazaran porque por no tener papeles, en mi caso yo no tengo papeles y pues solamente vine con mi cédula venezolana y me pude vacunar. En Quito ya se ha vacunado a un 70% de las personas con las primeras dosis, por lo que el objetivo es completar las 2 dosis a este grupo. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Poca afluencia de ciudadanos se evidenció también este sábado en los vacunatorios de Guayaquil. En el Parque Samanes, por ejemplo, se llevó a cabo la jornada de inoculación masiva con dosis de CanSino para adultos no vacunados, migrantes y refugiados. Fue un sábado de inmunización masiva, aunque en Guayaquil no hubo la afluencia esperada. Desde temprano, la mayoría de puntos de vacunación dispuestos por el Ministerio de Salud y el municipio lucieron así, poco concurridos. Estefanía y Enrique, a quienes les tocaba la segunda dosis de Pfizer y AstraZeneca, llegaron al Instituto Tecnológico Bolivariano y en menos de media hora ya estaban inoculados. No hay que madrugar, está muy rápido. Pensé que iba a demorarme, pero no. Hoy, la verdad que ha estado muy rápido, sin mucho problema. Las largas filas se fumaron. Incluso en el estadio Cristian Benítez, en el Parque Samanes, donde a las 8 de la mañana arrancó la jornada de vacunación masiva, no hubo personas aglomeradas. Allí estaban convocados los ciudadanos que debían recibir la segunda dosis de Sinovac. Esperando vacunar a todos los que se vacunaron en el primer convocatoria masiva, más todo aquel que necesite su segunda dosis. Entre los primeros en llegar estuvieron Richard y Patricia. Todo está tranquilo, está fluyendo todo. Que vengan a vacunarse, que eso es lo que nos va a proteger. Esa invitación incluía a los mayores de edad no vacunados, para quienes el Ministerio de Salud aperturó hasta fines de mes la posibilidad de recibir la vacuna CanSino, que es monodosis. También a las personas de situación de movilidad. Es un día muy importante porque esta campaña no excluye a las personas refugiadas y migrantes. Tenemos como meta 2.000 personas. Roberto Nieves, mexicano, recibió la vacuna. Me atendieron estupendamente, muy amables todos. Lo mismo que Alexander, venezolano, quien apenas llegó hace 4 meses a Ecuador. Dejé de ir a trabajar para venir a colocarme esta primera dosis. En Guayaquil, la cobertura con la primera dosis de la vacuna a inicios de semana llegaba ya al 70% de la población objetiva y con las 2 al 35%, según la coordinación zonal del Ministerio de Salud. Luisa María Heredia, 24 horas. Le contamos ahora que el gobierno actualizó los requisitos de ingreso para las Islas Galápagos tras la detección de casos de la variante Delta del COVID-19, que es más contagiosa. Las nuevas medidas serán la presentación de una prueba PCR negativo de máximo 72 horas y el certificado de vacunación con las 2 dosis o las dosis completas y 14 días antes de ingresar a las Islas Galápagos. Los nuevos requisitos estarán vigentes desde el viernes 27 de agosto, únicamente para la región insular. Con más información, gracias por acompañarnos. Le contamos ahora que militares y policías de Ecuador reforzaron la seguridad en el puente binacional de Mataje, en la frontera con Colombia, luego de que uniformados de ese país tuvieron un enfrentamiento con miembros del grupo irregular Oliver Sinisterra. 9 policías resultaron heridos.
El enfrentamiento ocurrió este viernes 20 de agosto en el departamento colombiano de Nariño, cerca de la frontera de Ecuador. Policías y militares colombianos tuvieron un enfrentamiento armado con integrantes del grupo Oliver Sinisterra. Dando como resultado, uno de estos delincuentes neutralizado, armamento incautado, equipos de comunicación, municiones, explosivos. El enfrentamiento se dio luego de que comandos Jungla de la Policía Antinarcóticos de Colombia realizaron una operación contra el Frente Oliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes de las FARC que se disputa el liderazgo de la producción de droga en la zona. Fue durante el operativo que se desarrolló el intercambio de balas, que dejó 14 policías heridos. Fue lesionado gravemente un patrullero que está siendo atendido en este momento por médicos de la Policía Nacional, y otros 13 policías resultaron lesionados o con proyectiles de arma de fuego o con esquirlas de granada y están fuera de peligro. La alerta llegó a Ecuador y llevó a que se movilice personal policial y militar ecuatoriano para coordinar acciones en el límite provincial de Esmeraldas con Nariño. Varias unidades se desplegaron y reforzaron la vigilancia en los accesos del puente binacional de Mataje. La policía en Colombia ofrece una recompensa de hasta $23.200 por información que lleva a la captura de alias Allende, uno de los cabecillas del crimen organizado en ese país. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y tras varios días de estar paralizada la instalación del radar para detección de narcoavionetas en el Cerro Montecristi, se retomó esta acción. Varios comuneros restringieron el acceso al cerro alegando temas ambientales. Sin embargo, desde el gobierno señalaron que las protestas tenían motivaciones políticas. Por más de una semana estuvo paralizada la instalación del radar para detección de narcoavionetas en el Cerro Montecristi, provincia de Manabí. Por días, comuneros se apostaron en el ingreso al cerro para impedir que la maquinaria termine los trabajos, alegando afectaciones ambientales. Incluso realizaron protestas en los exteriores del municipio y desalojaron a los militares. No estamos de acuerdo de la forma como se está llevando este tipo de manifestaciones. Debe haber diálogo. No estamos de acuerdo tampoco por cuanto se están dejando llevar por actores políticos. Sin embargo, esta semana las autoridades afirmaron que se identificó que estas protestas tenían motivaciones políticas. Claramente identificada está la vicealcaldesa de Montecristi, había un concejal alterno del Cantón Manta que estaba presente, es decir, es evidente que no eran solamente los comuneros, sino también estábamos hablando de actores políticos, ¿no? Así que en este caso identificados a UNES. En este sentido, desde el gobierno se informó 2 puntos, que la intervención en el cerro sería del 0.17% y que la instalación de radar no daría marcha atrás. Y quedó muy en claro cuando a través del decreto 157 se declaró al Cerro Montecristi como área reservada militar de defensa para tomar las decisiones de seguridad de alcance y tipo que sean necesarias. Fue así que las Fuerzas Armadas y la policía se desplegó en el lugar en horas de la madrugada y retomó el control del cerro. Hacer pasar la maquinaria para que inicien inmediatamente los trabajos y garantizar de esta forma la colocación del radar en un futuro próximo. Entraron 2 maquinarias en horas de la madrugada. Fueron 600 militares y 150 policías que llegaron en vehículos y a caballo para desalojar a los comuneros y no hubo enfrentamientos. Por el momento el acceso al cerro tiene resguardo policial. Y con eso estamos garantizando que a corto periodo de tiempo vamos a colocar el radar en esta posición como estaba establecido. La instalación del radar responde a un proyecto de seguridad nacional, luego que el presidente Guillermo Lasso reconociera que esta está debilitada, sobre todo en provincias como Manabí, que no tienen control aéreo, y las consecuencias se han sentido en todo el país, que queda a merced del narcotráfico. En los últimos 15, 20 años ya vamos casi a 30 aeronaves ilícitas, una decena de pistas clandestinas. En 2 meses estaría totalmente instalado el radar en Montecristi. Son $40 millones los que se destinarán para este proyecto. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El 70% de la droga que sale de Ecuador lo hace por vía marítima a través de puertos como los de Guayaquil. La falta de recursos para combatir el accionar de las organizaciones narcodelictivas y las condiciones legales que favorecen el tráfico preocupan a los propietarios de los terminales portuarios privados.
Aparecen en el tercer lugar del ranking de terminales que más contenedores mueven en Latinoamérica, solo superados por México y Brasil. Su actividad es de vital importancia para la recuperación económica del país tras la crisis agravada con la pandemia. De hecho, en el 2020 no pararon. Hasta registraron un incremento en su actividad del 2% en relación con el año pasado, pese a los duros momentos que se atravesaron. Hablamos de los puertos de Guayaquil, con capacidad para mover hasta 5 millones de contenedores y con un gran problema: el narcotráfico. El 70% de la droga que sale de Ecuador rumbo a Estados Unidos o Europa lo hace a través de los puertos por vía marítima. El alcaloide se lo esconde en los contenedores que salen desde Guayaquil. Sergio Murillo, presidente ejecutivo de la Asociación de Terminales Portuarios Privados de Ecuador, se refiere a la magnitud del problema y lo avanzado que está. Hoy la seguridad de los puertos es prevenir que nos contaminen la carga, o sea, que alguien ingrese a dejarnos algo al terminal. Antes era lo contrario, que alguien ingrese y se saque algo del terminal. Y no ve como única solución inversión de recursos para implementar tecnología que ayude a detectar a los contenedores contaminados con cargamentos ilícitos. Solo en Banano, por los puertos de Guayaquil, pasan 1000 contenedores diarios. Escanear 1000 contenedores al día no hay una infraestructura en el mundo que pueda hacer. Debe hacerse una retrologística en el tema de seguridad y analizar cada uno de los integrantes de la cadena, Calía, la policía. Giovanni Ponce es el director nacional antinarcóticos de la policía. Coincide con Murillo al referirse a la gravedad del problema al que para hacerle frente con pocos recursos se cuenta. El equipamiento realmente está obsoleto. Es necesario repotenciar a través de la dotación de tecnología de punta, habida cuenta de que las organizaciones delictuales tienen un poder económico inusitado. Reconoce que las organizaciones narcodelictivas han ganado mucho terreno. Tenemos entendido que Colombia produce alrededor de 1.200 toneladas al año de droga. 455 aproximadamente se producen en los distritos de Nariño y Putumayo, que son fronterizos con nuestro país. De esas 455 toneladas, aproximadamente el 40-50% estaría ingresando. Para Murillo, como consecuencia de malas decisiones. ¿Qué pasó desde el 2008 acá? Eso es lo que debe analizarse. ¿Qué se hacía antes? ¿Qué desarmamos? El retiro de la base de Manta, la falta de radares, la tabla de consumo de drogas, decisiones que considera que volvieron a Ecuador muy atractivo para el quehacer narcodelictivo. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias por seguir con nosotros. A inicios de agosto, Petroecuador abrió una convocatoria con el objetivo de contratar a una consultora que le permita seleccionar perfiles profesionales para ocupar las gerencias de la estatal petrolera. El reclutamiento se enmarca en el decreto 95 firmado por el Ejecutivo el pasado 7 de julio. El gobierno ha dispuesto la creación de un plan de acción inmediata para el desarrollo del sector hidrocarburífero y para ello se han fijado 100 días plazo que terminan en noviembre. En ese lapso, entre otras cosas, Petroecuador deberá renovar sus filas. Para ello, a inicios de agosto abrió una convocatoria para contratar a una consultora que filtre perfiles profesionales de quienes apliquen a las gerencias de la estatal petrolera. Para entender, en esta empresa pública hay una gerencia general y 5 gerencias de soporte. En esa lista está la gerencia de exploración y producción, de comercio internacional, de transporte, de refinación y de comercialización nacional. Miguel Robalino, analista petrolero, cree que en la selección se debe priorizar la formación técnica y ética. Gente convencida que vaya realmente a servir a la industria y al país, donde se establezcan procesos de fiscalización internos, procesos de que no exista unidades de fraude especialmente. Asegura que los desafíos no son pocos, pues el gobierno apunta a duplicar la producción petrolera en 4 años. Porque tenemos entendido que ha caído en cerca de 31.000 barriles en estos últimos meses la producción petrolera, que eso es sumamente grave. Entonces, definitivamente se tiene que sostener la producción petrolera. El segundo hito es llegar a los 550.000 barriles, que son los que hemos mantenido, porque sobre todo necesitamos cumplir compromisos de preventas petroleras, que en el año 2022 vamos a tener un déficit de cerca de 7 millones de barriles. El también analista petrolero Henry Llanes cree que los problemas de fondo no se solucionan con cambiar nombres. Simplemente serían asuntos de forma, son asuntos de forma, pero el giro de 180 grados es como yo le menciono. Es decir, si yo estaría en el gobierno, yo le propondría al gobierno de que se reforma la ley de hidrocarburos, ir a un contrato de asociación, de acuerdo al 316 de la Constitución. El Estado es el mayor accionista y la contratista es la operadora. Entonces el Estado ya no tendría responsabilidad con el personal, ya no. Según información de Petroecuador, la gerencia general recibe una remuneración de $5.589 mensuales,
mientras que las gerencias de soporte, $4.730 cada una. Un monto que podría ser incluso triplicado en el sector privado. Por lo que asumir el reto implica también, coinciden, un sacrificio para quienes podrían estar interesados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otros temas. El 80% de las personas en situación de movilidad en Ecuador no tienen un estatus migratorio regularizado, situación que limita la vacunación de este grupo. Según las organizaciones internacionales, solo el 15% de esta población está inmunizada. Son las personas en situación de movilidad quienes en su mayoría aún no cuentan con la aplicación de la vacuna. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud, solo 4.137 personas de los 550.000 migrantes que habitan en Ecuador han recibido la segunda dosis. Lo que nos han dicho es que son todavía porcentajes que van entre el 10 y el 15% de los miembros que tienen. Según la directora de CARE en Ecuador, esto se debe a que del 500.000 de migrantes que habitan en Ecuador, el 80% no tienen una situación migratoria regularizada. En condiciones muy precarias, entonces sus condiciones de salud no son las más óptimas. Este viernes la ministra de Salud invitó a los migrantes a que acudan a vacunarse. Pedir a los migrantes, si han recibido ya la primera dosis, que acudan a recibir la segunda, y si no han recibido una primera dosis, que lo hagan. Nosotros tenemos vacunas suficientes para poder cubrir a toda la población. Y no hace falta un documento de identidad, ya que el Ministerio de Salud emitió una normativa que permite a las personas hacer un registro diferenciado solo con sus nombres y apellidos. Y si cuenta con un documento de identidad de otro país, igualmente puede acudir a la vacunación. Durante la pandemia, los organismos internacionales han sido quienes dotan de insumos sanitarios a estos grupos. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Le contamos ahora que para la próxima semana el gobierno ofreció normalizar la producción de los certificados de vacunación. El Ministerio de Salud reconoció que existe un desfase para la obtención de este documento. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos tiene los detalles. Joana, muy buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que el retraso es de alrededor de 1 millón de estos documentos que se obtienen una vez que la persona ha completado las dosis de vacunas. Este es su caso. Veamos la siguiente nota. El gobierno reconoció esta semana que existe un retraso en la emisión de al menos 1 millón de certificados de vacunación. La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que trabajan en una plataforma junto a los programadores del ECU 911 para agilitar el trámite. Tras recibir su segunda dosis contra el coronavirus, usted puede descargar su certificado de vacunación, que es un documento digital con un código QR que le permite ingresar a otros países. Pero si aún no lo tiene, deberá realizarse una prueba PCR. Para obtener el certificado de vacunación debe ingresar a esta dirección electrónica o escribir en el buscador solicitud certificado de vacunación MSP. Una vez dentro, colocar el tipo de identificación, ya sea la cédula de identidad, pasaporte, visa o carnet de refugiado. Además, el número del documento y la fecha de nacimiento con año, mes y día. Una vez ingresados esos datos, se habilitará una opción para registrar el correo electrónico al que la persona desee que se envíe el certificado. Finalmente, presione solicitar. Inmediatamente se desplegarán los datos de la vacunación, como la fecha en la que se inoculó, la marca de la vacuna y si ha recibido la primera o segunda dosis. Ahí aparecerá la opción aceptar para confirmar la solicitud de envío del certificado. Una vez seleccionada esta opción, el documento será enviado al correo. Gracias, Joana, por la información. Revisamos otras noticias. En julio se registraron más de 64.000 arribos internacionales a territorio ecuatoriano. Según el Ministerio de Turismo, esto representa un incremento del 600% en comparación con el año pasado, cuando hubo cierre de aeropuertos y fronteras por la pandemia. El turismo receptivo en Ecuador se reactiva, lo dicen las cifras. Según datos difundidos por el Ministerio de Turismo, en julio se registraron 64.720 llegadas internacionales a territorio ecuatoriano, que representa un incremento del 665,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado, pues en julio de 2020 solo 8.456 llegadas se contabilizaron. En el transcurso del primer semestre las cosas han ido mejorando, dice Marcos Subía, presidente de la Asociación de Representantes del
líneas aéreas del Ecuador. Más o menos estamos en un 50% del tráfico que teníamos a estas alturas en el año 2019. Los viajeros internacionales llegan principalmente de Estados Unidos. En julio de ese destino fueron 33.509 los arribos, 698,4% más que en julio del año pasado, cuando solo 4.197 arribaron. Con Europa el tema todavía sigue complicado porque Europa sigue con restricciones, pero está viniendo mucho de Estados Unidos. Es el mayor incremento que ha habido. Tubía señala que si bien la gran mayoría viene a visitar a la familia, aprovecha la estadía para hacer turismo. No estamos a los niveles que quisiéramos, pero se ha ido incrementando. Vemos que la apertura está dando sus frutos y los programas para la reactivación. De esa recuperación da fe André Obiol, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, pues también ha subido en algunos destinos la ocupación. Galápagos, por ejemplo, Guayaquil está haciendo mejores índices. Creemos que esto se debe pues a la reactivación comercial, que es como normal, un puerto. Tenemos ciudades como Machala, que por ejemplo que está bastante bien. Loja está con muy buena ocupación. Y atribuye el repunte a la confianza que en cuanto al control de la pandemia ya empezó a proyectar Ecuador por el avance del plan de vacunación. Somos los que mejor estamos a nivel de vacunación de toda la región. De tal manera que si alguien opta por viajar a Sudamérica, pues el primer país que se pasa por la cabeza de alguien es Ecuador. Como un siguiente paso, Obiol considera que se debe buscar mecanismos para que el sector tenga una oxigenación financiera. Aplazar los créditos, por un lado. Segundo, ampliar los plazos de pago para que podamos respirar un poco con tema de liquidez. Pero tercero, lo más importante también, que existan créditos de capital de trabajo. En cuanto a los arribos internacionales, se espera terminar el 2021 con al menos el 80% de los niveles alcanzados en el 2019, cuando se registraron 2.043.993 viajes. Hasta julio iban 263.442. Luisa María Heredia, 24 horas. Continuamos con las noticias. La presencia de la inmensa flota pesquera internacional en los alrededores de la zona económica exclusiva de Galápagos mantiene en alerta a las autoridades. Al menos 100 barcos llegaron al Pacífico desde inicios de junio. Una vez más, la presencia de centenares de embarcaciones extranjeras que realizan labores de pesca mantienen alerta al país. La razón, que sus faenas se llevan a cabo en los alrededores de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. Para inicios de junio, se conoció que al menos 100 barcos con bandera china cruzaron desde el Atlántico hasta el Pacífico para reunirse con la flota. A la fecha, al menos 350 barcos de diferentes países están en este preciso momento pescando todo lo que puedan. Y cada año llegan más barcos. Estamos hablando de aproximadamente unos 2 años atrás, eran alrededor de 200 buques, ahora estamos hablando más de 300. Aunque por ahora el barco más cercano a la reserva se encuentra a unas 137 millas náuticas, es decir, en el corredor marino internacional, se conoce de las maniobras que algunos capitanes realizan para no ser detectados. Por tal razón, la Armada del Ecuador mantiene vigilancia permanente en la zona. Hay un caso hace un mes y medio en que hubo un acercamiento por la parte sur de la zona económica exclusiva y se acercó aproximadamente a unas 20 millas. En tierra se monitorea la trayectoria de las embarcaciones. En el aire se tiene el detalle de cada barco. Se observa su procedencia, su identificación, su capacidad y hasta logística. Si alguna se acerca al límite, es interceptada. Según la Armada del Ecuador, al menos 350 embarcaciones extranjeras, la mayoría chinas, estarían alrededor de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. No hay reporte de que alguna de ellas haya ingresado a esta zona. La llegada de la flota pesquera mantiene en discusión la necesidad de regular la pesca en alta mar. Con imágenes de Edison Choco desde San Cristóbal en las Islas Galápagos, Joana Ramos, 24 horas. Seguimos con más noticias. La producción de placas vehiculares a nivel nacional está paralizada por falta de insumos. Desde 2018 hay más de 246.000 placas por entregar. Las placas rezagadas corresponden a 2020 y 2021, alcanzan el 100%. Este rótulo marca el ingreso de la fábrica de placas vehiculares del país, una sala ubicada al interior de la Agencia Nacional de Tránsito, desde donde se distribuyen estos documentos de identidad para los vehículos. Sin embargo, desde mayo la actividad al interior prácticamente está paralizada, pues no se cuenta con los insumos correspondientes para su elaboración. Al momento nosotros tenemos una deficiencia del 30% de entrega de placas para los años 2018-2019 y el 100% de las placas para los
siguientes años. En total existen 246.211 placas por entregar, 35.222 series nuevas de vehículos y 152.000 de motos. En cuanto a duplicados, 53.389 de vehículos y 5.000 de motos. Según el subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Daniel Cárdenas, para adquirir materiales necesarios como planchas metálicas y cintas termoplásticas, se requiere un presupuesto adicional de 3,3 millones de dólares. Que al momento la Agencia Nacional de Tránsito no tiene, precisamente por los temas administrativos anteriores y porque obviamente no estuvo considerado en los presupuestos de este año. Otro gran inconveniente es la maquinaria. Esta fábrica cuenta con solo 7 máquinas que deben producir las series para todo el país. La mayoría ya han cumplido su periodo de utilidad. Mientras tanto, en la ciudad es común ver vehículos transitar con documentos de papel pegados a las ventanas. Ya debe ser ya un mes y medio, va para los 2 meses. Que espero unos días más porque ahorita no hay material. Para solucionar este problema, la Agencia Nacional de Tránsito plantea descentralizar la entrega de estas series y que sean los municipios que cuentan con suficiente capacidad operativa los que se puedan hacer cargo. La fábrica tiene una capacidad para elaborar 1.250 placas de vehículos y 2.500 series de motos por día. Actualmente la maquinaria solo se enciende para evitar su deterioro. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.